Son imágenes de Isfahán, donde se han concentrado recientemente los ataques contra Irán. La guerra se intensifica mientras Washington insiste en una vía diplomática que Teherán rechaza. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Donald Trump asegura que Irán estaría dispuesto a negociar pese a haber desestimado la propuesta de tregua estadounidense y presentar duras contramedidas. Entre tanto, Israel ha matado al comandante iraní Alireza Tansiri, clave en el cierre del estrecho de Hormuz. Por cierto, fuentes diplomáticas españolas confirman que Irán está facilitando el tránsito de buques con intereses españoles por este paso estratégico, aunque sin acuerdo oficial. Más información en nuestra web. En paralelo, Víctor Orbán ha cortado el gas a Ucrania para reforzar las reservas internas. Con la ayuda europea bloqueada y las negociaciones estancadas, Kiev busca nuevos socios en Oriente Próximo y el Golfo. Vamos con la actualidad del día. El presidente estadounidense Donald Trump insiste en que las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán continúan, incluso después de que Teherán rechazara repetidamente sus afirmaciones y desestimara una propuesta de 15 puntos que detallaba las demandas estadounidenses respondiendo con una lista de sus propias exigencias. Trump había advertido previamente a Irán de una escalada significativa en la intensidad del conflicto si no llegaba a un acuerdo con Estados Unidos, al tiempo que reiteraba la capacidad de Washington para prolongar los combates hasta alcanzar sus objetivos. Durante una cena de recaudación de fondos para su partido republicano, Trump afirmó que la negociación de Irán sobre la continuidad de las conversaciones se debe al temor a ser asesinado por su propio pueblo. Estamos ganando por goleada. Nadie ha visto nada igual como lo que estamos haciendo en Oriente Medio con Irán. Por cierto, están negociando y tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo. Pero temen decirlo porque creen que su propio pueblo los matará. También temen que los matemos nosotros. Nunca ha habido un jefe de Estado que haya deseado menos ese cargo. Mientras tanto, los ataques estadounidenses han continuado impactando objetivos en todo Irán, incluyendo Isfahán, donde se encuentran bases militares y la tristemente célebre instalación nuclear y donde los residentes reportaron grandes explosiones. Los ataques israelíes también continúan en Líbano, donde las fuerzas de defensa de Israel afirman que siguen desmantelando las redes de Hezbollah, grupo afín a Irán. Estamos ampliando esta zona de seguridad en el sur del Líbano para eliminar la amenaza de los misiles antitanque de nuestras comunidades y nuestro territorio. Simplemente estamos creando una zona de amortiguación más amplia. Ahora tenemos la cuestión del desmantelamiento de Hezbollah. Este asunto también está relacionado con la campaña general contra Irán, que aún continúa, contrariamente a lo que se informa en los medios de comunicación. Mientras tanto, Irán continúa lanzando ataques de represalia contra Israel y los estados árabes del Golfo Pérsico, vecinos que albergan bases estadounidenses. El número de muertos en los distintos frentes ha ascendido a más de 1.500 en Irán, 1.100 en Líbano, 20 en Israel y 13 soldados estadounidenses. Los precios del petróleo se mantienen persistentemente altos debido al cierre del crucial estrecho de Hormuz, con el crudo Brent, el referente internacional, cotizando alrededor de los 90 euros el barril el jueves por la mañana. Irán ha rechazado un plan de paz de Estados Unidos para detener la guerra en Oriente Medio, al tiempo que lanzaba más ataques contra Israel y los países árabes del Golfo, incluido un ataque que provocó un enorme incendio en el aeropuerto internacional de Kuwait. La cadena en inglés de la televisión estatal iraní, Press TV, hizo el anuncio, que se produjo después de que Pakistán transmitiera la propuesta a Irán. Más temprano, el miércoles, Irán se burló de los intentos de Estados Unidos de alcanzar un acuerdo de alto el fuego, insistiendo en que no habían participado en ninguna negociación. ¿El conflicto ha llegado al punto en el que estáis negociando con vosotros mismos? El poder estratégico del que solías hablar se ha convertido en un fracaso estratégico. Una superpotencia mundial ya se habría salido de este lío si pudiera. No llames acuerdo a tu derrota. Tu era de promesas vacías ha llegado a su fin. La emisión de Press TV incluyó una contrapropuesta de Irán, un plan de 5 puntos que incluía el cese de los asesinatos de sus funcionarios, medidas para garantizar que no se libren más guerras contra el país, reparaciones por la guerra, el fin de las hostilidades y el ejercicio de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Hungría suspenderá gradualmente las exportaciones de gas a Ucrania hasta que Kiev reanude los envíos de petróleo a través del gasoducto Druzhba. La medida fue anunciada el miércoles por el primer ministro del país, Víctor Orbán.
Debemos avanzar para romper el bloqueo petrolero y garantizar el suministro energético de Hungría. Ahora necesitamos otra medida. Por lo tanto, cesaremos gradualmente los envíos de gas natural de Hungría a Ucrania y almacenaremos el gas natural restante a nivel local. Mientras Ucrania no suministre petróleo, no recibirá gas de Hungría. Hungría y Ucrania están enzarzadas en una disputa sobre el gasoducto Druzhba de la era soviética que transporta petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia. El gasoducto resultó dañado en un ataque ruso a finales de enero. Tanto Hungría como Eslovaquia acusan a Ucrania de utilizar el asunto para obtener beneficios políticos. El gobierno de Orbán ha alegado en repetidas ocasiones que Kiev está tratando de provocar una crisis energética antes de las elecciones generales de Hungría del próximo mes. Ucrania, por su parte, ha pedido a Hungría y Eslovaquia que dejen de depender de los combustibles fósiles rusos. Según la empresa ucraniana de análisis energético Espro, Kiev importó más de 2.900 millones de metros cúbicos de gas natural de Hungría en 2025, lo que representó el 45% del total de las importaciones del país. Las autoridades libias han publicado un vídeo y fotografías en los que se ve un cable de remolque conectado al buque cisterna ruso Arctic Metagaz, que llevaba 3 semanas a la deriva en el mar Mediterráneo tras un presunto ataque perpetrado por un dron marítimo. El buque forma parte de la denominada Flota Fantasma de Rusia, que transporta combustibles fósiles infringiendo las sanciones internacionales impuestas a raíz de la invasión rusa de Ucrania. La Guardia Costera libia informó de que el buque, que transporta gas natural licuado, estaba siendo remolcado a una zona segura cerca de la ciudad de Zuwara, en la costa occidental de Libia. La Corporación Nacional de Petróleo de Libia declaró durante el fin de semana que cooperó con la empresa energética italiana Eni para llevar el buque a tierra de forma segura y evitar un desastre medioambiental. Las autoridades rusas afirman que el Arctic Metagaz fue dañado por drones marítimos ucranianos cerca de aguas maltesas. Todos los tripulantes fueron rescatados. Ucrania aún no se ha pronunciado sobre la situación. Los líderes de Corea del Norte y Bielorrusia han firmado un tratado de amistad y cooperación durante la primera visita oficial del presidente Alexander Lukashenko a Pyongyang. Kim Jong-un ofreció una demostración de músculo militar a su homólogo bielorruso. Ambos acordaron cooperar en diversos ámbitos, desde la agricultura hasta las tecnologías de la información. Bielorrusia y Corea del Norte son países totalitarios sujetos a sanciones occidentales. Ambas naciones están acusadas de graves violaciones de los derechos humanos y apoyan la guerra de Rusia contra Ucrania. Como parte de la ceremonia oficial, Lukashenko visitó el monumento a la liberación dedicado a los soldados soviéticos y depositó flores a petición del presidente ruso Vladimir Putin como muestra de gratitud por la ayuda a Rusia en la guerra de Ucrania. Según los analistas, el objetivo de la visita es mostrar solidaridad entre países opuestos a la hegemonía occidental. Ambos líderes han acusado en declaraciones oficiales a los países occidentales de violar sus derechos y han denunciado presiones internacionales. Ante la incierta perspectiva de una desescalada en Oriente Medio, los precios del petróleo siguen subiendo y el Brent, referencia internacional, cotizaba por encima de los $106, unos 90 euros el barril, este jueves por la mañana. Los principales índices europeos abrieron con pérdidas de entre el 0,4 y el 0,8% tras una ola de ventas en los mercados asiáticos, ante las señales contradictorias de Irán y Washington sobre el avance de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está cerca de alcanzar un acuerdo de alto el fuego, incluso después de que Teherán rechazara su plan de 15 puntos para poner fin a las hostilidades. Y todo ello mientras miles de soldados van camino a Oriente Medio, muy posiblemente para su despliegue en Irán. Mientras, Teherán, que ha cerrado el estrecho de Hormuz, intenta formalizar su control sobre la vía navegable e imponer tasas a los buques que quieran cruzarlo.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, aseguró el miércoles que la institución cuenta con un abanico de opciones para hacer frente a la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio. Lagarde insiste en que el BCE se encuentra en una buena posición con una inflación actualmente cercana al objetivo del 2% y la economía de la zona euro cimentada sobre una base sólida. Tenemos una estrategia diseñada para un mundo con una mayor incertidumbre centrada en los riesgos y en los escenarios. Contamos con un abanico de opciones graduales para responder y partiríamos de una posición más favorable en caso de que tuviéramos que actuar, y no actuaremos hasta que dispongamos de información suficiente sobre la magnitud y la persistencia de la perturbación y su propagación. La semana pasada, el BCE mantuvo los tipos de interés sin cambios, al tiempo que advertía de un aumento de la inflación y de una ralentización del crecimiento debido a la guerra. Los analistas prevén ahora que el Banco Central subirá los tipos de interés el próximo mes para frenar una probable subida de los precios al consumo. El aumento de los costes mundiales del petróleo y del gas ha provocado subidas inmediatas del precio de la gasolina en la zona euro y ha traído de vuelta los recuerdos de la crisis energética que siguió a la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022. El rey Federico X de Dinamarca encargó el miércoles a la primera ministra en funciones, Mette Frederiksen, que negocie la formación de un nuevo gobierno después de que su partido, el socialdemócrata, lograra una victoria en las elecciones generales, pero no la mayoría. Tras las elecciones de 2022, las negociaciones se prolongaron 6 semanas. Los daneses han hablado. Nos han dejado un terreno de juego que es un poco complicado de manejar a la hora de formar un gobierno. Pero hay que formar un gobierno. El mundo ahí fuera no nos espera y se ha vuelto más inestable que cuando se convocaron las elecciones. Los daneses se preparan para la formación de una coalición, lo que podría demorarse varias semanas. Mientras, Frederiksen intenta cerrar filas en un parlamento profundamente fragmentado tras los comicios del martes. Se espera que las negociaciones se centren en cuestiones económicas, en la contaminación y en la inmigración. Detenido en Portugal un ex agente de policía francés sospechoso de haber asesinado a 2 mujeres. El ex policía Cédric Brisson, de 42 años, llevaba varios días en búsqueda y captura por parte de las autoridades francesas antes de su detención. Las autoridades revelaron que las víctimas eran la actual pareja y la expareja del sospechoso, cuyos cadáveres fueron hallados en la Serra da Nogueira, al noreste de Portugal. La Guardia Nacional Republicana Portuguesa detuvo al sospechoso durante un control en una autopista principal por falsificación de documentos oficiales y por posesión ilegal de un arma de fuego. Brisson viajaba con sus 2 hijos de tan solo 13 y 18 meses que fueron rescatados sanos y salvos y trasladados a un centro de acogida. Tras su detención, las autoridades portuguesas alertaron de la orden de detención emitida desde Francia por cargos de secuestro de su actual pareja y expareja, así como de los 2 niños. Los medios de comunicación afirman que fue el hijo mayor de Brisson, adolescente de 12 años del que había perdido la custodia, quien proporcionó a las fuerzas del orden información para localizar los cadáveres. Sarah Mullally se ha convertido en la primera mujer que lidera la Iglesia anglicana tras ser entronada en la Catedral de Canterbury a la edad de 63 años. Mullally, una antigua enfermera oncológica que se ordenó sacerdotisa a los 40 años, celebró el miércoles el inicio de su ministerio público como primada de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de la Comunión Anglicana Mundial. Entre los asistentes a la ceremonia se encontraban el príncipe heredero Guillermo y la princesa Catalina, el primer ministro del Reino Unido Keir Starmer y distintos representantes del Vaticano. La celebración supone un hito para la Iglesia anglicana, que ordenó a sus primeras mujeres sacerdotisas en 1994 y a su primera mujer obispa en 2015. El nombramiento de Mullally podría aumentar las divisiones en una comunión anglicana dividida en torno a cuestiones como el papel de la mujer y el trato a las personas LGTBIQ+. Giorgia Meloni visita Argelia para reforzar la cooperación energética y los flujos de gas natural a Italia.
La primera ministra italiana trata de organizar el suministro de gas a Italia y al conjunto de la Unión Europea. Argelia suministra el 30% del gas natural licuado de Italia, principalmente a través del gasoducto submarino Transmed. Para ampliar este suministro, Meloni quiere que los gigantes energéticos nacionales, Eni y Sonatrat, colaboren en la extracción de gas de esquisto y en nuevos proyectos de exploración en alta mar. Actualmente, Italia genera más del 40% de su electricidad a partir del gas natural. El gobierno italiano busca sustituir los suministros de Qatar que han quedado interrumpidos por los ataques iraníes contra las principales instalaciones de gas qataríes, mientras la guerra en Irán sigue perturbando los mercados energéticos mundiales. Aunque los expertos señalan que Argelia tiene capacidad limitada para aumentar los envíos, no puede cubrir por sí sola el déficit de Qatar. Sin embargo, la demanda interna de gas en Italia ha disminuido un 19% desde 2021. Un tribunal de Los Ángeles ha fallado en contra de Meta y Google por crear intencionadamente adicción a sus productos entre los jóvenes, lo que ha provocado problemas de salud mental. La demanda fue presentada por una mujer que ahora tiene 20 años, quien afirmó que su uso de las redes sociales le provocó pensamientos suicidas. Muchas víctimas se suicidaron. Tomaron una decisión deliberada. No fue un accidente y los padres no tienen la culpa. De eso no hay duda. Sabían el daño que causaban. Sabían el daño que causaría. Evaluaron el riesgo y siguieron adelante. El jurado impuso una multa de $3 millones a las empresas en esta demanda histórica, a la que podrían seguir numerosos casos similares. Un día antes, en otra demanda, Meta fue multada con $375 millones por poner en peligro a menores. Un portavoz de Meta declaró que no están de acuerdo con la sentencia y que presentarán un recurso de apelación. Una iglesia en el pueblo de Ropoto, en Tesalia, se ha convertido en una atracción turística para los visitantes deseosos de poner a prueba su sentido del equilibrio. Esto se debe a que, a causa del hundimiento del terreno, la iglesia se desplazó por la ladera de la montaña y ahora se inclina en un ángulo de 17 grados, mucho más pronunciado, por ejemplo, que la torre inclinada de Pisa en Italia. Lo habíamos visto en vídeos, pero no podíamos creer que esto fuera real. Pensábamos que era una broma. La inclinación es inimaginable, es increíble, te hace sentir mareado. Si no lo ves de cerca, simplemente no puedes comprenderlo. Era increíble cómo al bajar los escalones empiezas a sentir la inclinación poco a poco. En cierto punto sientes un poco de miedo y en otro te dices a ti mismo que estás bien. Caminé hacia el centro y no dejaba de pensar en que me iba a resbalar y caer. Fui al lado opuesto y sentí toda la inclinación. Es una sensación muy especial. Debido al hundimiento del pueblo, los residentes se vieron obligados a abandonarlo en 2012. ¿Están los europeos satisfechos con el papel global de la Unión Europea? En un mundo cada vez más inestable, los europeos se preguntan por el papel de la Unión en la escena mundial. Una nueva encuesta de Euroconsumer realizada en 10 países muestra que estos ya están adaptando su comportamiento en respuesta a los acontecimientos mundiales. Aunque alrededor de un tercio considera a la Unión como una potencia militar creíble, muchos creen que aún carece de una influencia real a nivel internacional. Casi la mitad afirma que ya ha reducido o dejado de comprar productos estadounidenses en medio de las crecientes tensiones políticas y comerciales. En Dinamarca, esa cifra asciende al 55%. Al mismo tiempo, el 70% cree que la Unión Europea debería responder a los aranceles estadounidenses. La confianza en la relación transatlántica en general se está debilitando. Solo el 28% de los encuestados cree que Estados Unidos seguiría siendo un socio fiable a largo plazo. El escepticismo es especialmente elevado en países como Dinamarca, Alemania, Portugal, Irlanda, Bélgica o España, donde la mitad de los encuestados dudan de la durabilidad de la alianza. En cambio, alrededor de la mitad afirma que la Unión Europea debería dar prioridad a la creación de nuevas alianzas más allá de la Casa Blanca. Por otra parte, la mayoría de los europeos siguen considerando a la Unión como un actor global de primer orden. El 63% la considera una potencia económica y el 60% una política. ¿Se está autocastrando la Unión Europea al rechazar la energía rusa?
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, exagera al afirmar que Europa se enfrenta a una grave crisis energética como consecuencia de la guerra de Irán. En una publicación de Telegram, se burló de la Unión Europea por dedicarse a la autocastración al mantener las sanciones sobre la energía rusa tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Zakharova afirmó que Europa se enfrentará al 20º paquete de sanciones en buena forma y citó una campaña holandesa de ahorro energético que sugería que la gente redujera la duración de sus duchas. Basaba sus afirmaciones en una campaña ampliamente difundida del proveedor holandés Energy Bank para combatir la pobreza energética. La iniciativa es real y consta de 10 consejos para ahorrar energía. Entre ellos se incluyen cosas como cerrar las puertas para mantener la habitación caliente y, como mencionó Zakharova, limitar las duchas a solo 5 minutos. Pero la campaña se desarrolló en 2021 y no tiene nada que ver con la respuesta de Europa a la crisis en Oriente Medio. En cambio, se basa en un estudio de 2021 realizado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam, que reveló que más de 500.000 hogares neerlandeses gastan innecesariamente más del 10% de sus ingresos en facturas de energía. Ahora bien, es cierto que la Unión Europea se enfrenta a una crisis energética, ya que la guerra en Irán ha provocado una escalada de precios en todo el mundo. Esto se debe al aumento vertiginoso de los precios del petróleo y el gas, así como al cierre del estrecho de Hormuz. Desde 2022, la Unión Europea ha reducido su dependencia de los recursos rusos, buscando nuevos proveedores, llenando los depósitos de gas y produciendo más energía propia a través de las energías renovables. Por lo tanto, las afirmaciones de Zakharova malinterpretan la situación, ya que las iniciativas de ahorro energético son habituales y llevan mucho tiempo aplicándose en la Unión Europea. Hasta aquí las noticias de este jueves. Gracias por sus me gusta y por sus suscripciones. Ayudan a que la información llegue a todo el mundo. Se quedan con el tiempo. Por cierto, en nuestra web pueden consultar las previsiones para la Semana Santa en España. A continuación, el No Comment del día, en el que verán cómo un robot humanoide acompaña a Melania Trump en una cumbre educativa en la Casa Blanca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo. Thank you, First Lady Melania Trump, for inviting me to the White House. It is an honor to be at Fostering the Future Together's Global Coalition inaugural meeting. I'm Figure 3, a humanoid built in the United States of America. I am grateful to be part of this historic movement to empower children with technology and education.
Our mission to empower children through technology and education is achievable. I encourage each of you to take a proactive step after this inaugural summit.